del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor de este lunes 21 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar. Y quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Con él vamos a hablar acerca de uno de los casos que más ha conmovido a los venezolanos. Ya lo hablaremos. Antes simplemente comentar, la repercusión que ha tenido esta filtración de documentos del banco suizo Credit Suisse. Los medios de comunicación destacan que guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción, incluyendo, esto lo decimos nosotros, a varios venezolanos. Esto lo tomo de F. Una filtración de datos revela que durante años el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedente de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados, violadores de derechos humanos, por un valor conjunto de unos 100.000 millones de dólares. Según publicó este domingo The New York Times, el diario forma parte del consorcio de casi 50 medios coordinados por la organización sin ánimos de lucro Organized Crime and Corruption Reporting Project. Han analizado los datos de unas 18.000 cuentas del banco suizo filtradas hace un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada, una investigación bautizada como Los Secretos Suizos. En Venezuela, dos portales, Armando.info y Efecto Cocuyo, ofrecieron detalles acerca de algunos de los venezolanos involucrados. De hecho, Armando.info titulaba El oro negro de PDVSA colmó las bóvedas bancarias en Suiza. Recordemos siempre que la corrupción mata, la corrupción, provoca tragedias humanas como el deslave humano o el éxodo más grande que ha visto América Latina. Y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Los datos obtenidos en la filtración de Swiss Secrets revelan que más de 2 docenas de venezolanos vinculados a 4 tramas de corrupción en PDVSA acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas abiertas en Credit Suisse. Entre 2004 y 2015, fondos procedentes de negocios turbios con la principal empresa del Estado. De esas cuentas, una docena constituyen hallazgos que hasta ahora no se reportaban en los documentos judiciales sobre los casos y así inicia el trabajo especial publicado por Armando.info que da cuenta de esta situación y aparecen nombres repetidos que hemos escuchado durante años de personas que se beneficiaron de negocios turbios con la principal industria de nuestro país, incluyendo Nervis Villalobos, a quien se considera cercano a Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA. En fin, vale la pena leer en detalle esta investigación que da cuenta otra vez de la corrupción y decíamos que la corrupción mata. Uno de los datos que publicaba la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela es que la corrupción estaba directamente ligada a la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Era uno de los principales incentivos para aquellos que temían perder las fortunas que habían hecho bajo esquemas corruptos. Y este tema, insistimos, también ha tenido impacto en la situación interna, en la crisis humanitaria, dinero que se ha ido a manos privadas, ¿verdad? Ingentes cantidades de recursos que no son utilizadas internamente en nuestro país. Esto tiene impacto en la crisis humanitaria que ha provocado que millones salgan de Venezuela. Uno de estos casos, insistimos, que ha conmocionado a Venezuela, a la comunidad internacional incluso, que pedía investigar hace semanas la muerte de un bebé venezolano que falleció durante una operación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Esto lo tomo de la página web de Naciones Unidas.
es el punto de partida para la conversación que vamos a sostener con nuestro primer invitado que ya está con nosotros vía Zoom. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación tempranito. Conoce perfectamente el caso, le ha hecho seguimiento, ha acompañado a los familiares. Se trata de Orlando Moreno, él es activista de derechos humanos, coordinador del Foro Penal en Del Tamacuro, también coordinador estatal de 20 Venezuela en esta entidad. Orlando Moreno, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros. Los últimos detalles acerca de este caso. Este fin de semana veíamos la declaración del padre de Yaelvis Santoyo, lo había asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Él denunciaba que su esposa estaba recibiendo, malos tratos por parte de las autoridades trinitenses y pedía ayuda en un video que vamos a tratar de rescatar y compartir en algunos minutos. ¿Qué puedes decirnos? Bienvenido. Sí, la situación ha sido bastante dolorosa para todos, para quienes seguimos el caso y para la familia que transmite de una u otra manera la necesidad de denunciar este tipo de atropellos. Esa situación que él comenzó a contar era algo que realmente nosotros analizamos con los familiares y que podría haber pasado y está pasando. Una de ellas es que ellos iban a permitir enterrar el cuerpo, pero nosotros analizamos que ¿por qué enterrar el cuerpo sin ninguna investigación previa? No hay ni una persona detenida por ese caso y bueno, hoy está enterrado. Se lo entregaron con la cabeza reconstruida. Hay videos bastante dolorosos que compartió la tía del bebé, videos que nos va a ayudar para hacer esa demanda judicial contra el gobierno de Trinidad y Tobago. Vemos, por otro lado, en los medios de comunicación, una situación dantesca que le hemos hecho seguimiento, es que mientras estaban enterrando al niño Yaelvis, paralelo a eso, esposa le notificó a Yermis que le dieron de alta y está siendo trasladada a migración. Y hay dos cosas que nos sorprendió. Una, podría ser para declarar por la situación, es la única testigo directo de ese caso, que puede ser después. Quiero aclarar de por qué nosotros hemos analizado el tema de la deportación, y es porque desde el día 1 que esta ocasión fue abatida por la Guardia Costera, la embajada de Nicolás Maduro en ese país colocó a todas estas personas que venían a esta embarcación en un documento de deportación de la embajada con la lista completa de todas las personas que en aquel momento votaron, pero quien lideraba la lista era la familia Saravia. En este caso, Dariel y Saravia iban a ser los primeros deportados. Ellos estaban prácticamente siendo la persona 1 y 2 de esa lista. Eso desde el día 1, es decir, desde el lunes ya estaban planificando la votación para que no quedara ningún tipo de testigo directo ni absolutamente nada que puedan empezar una investigación seria dentro de Trinidad para encarcelar a estos funcionarios que dispararon a mansalva contra un peñón. Orlando, si me permites, tenemos un extracto de esta declaración que ofrecía el padre de este pequeñito asesinado por acción de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, el padre de Yaelvis Santoyo. Vamos a escucharlo y yo te pediría un comentario. Buenas noches, le habla Yaelvis Santoyo, el papá de Yaelvis Santoyo.
es para convocarle de que la autoridad de acá de Trinidad nos está tratando muy mal. Primero, principal, tomaron el abuso de trasladar a mi esposa y llevársela de acá del hospital mientras estábamos en el entierro de mi hijo. No respetan el dolor que tenemos. Ver la hora que es ya, las 10:26, y todavía ando por acá dando tanganazos con mis familiares. La llevaron allá a Sangre Grande en el módulo policial, luego se sintió muy mal, la trasladaron otra vez acá al hospital de Sangre Grande y aquí la tienen custodiada por policía. Ya en lo que le pasen el medicamento, se la vuelven a llevar allá al módulo de Sangre Grande policial y ahí la van a poner a dormir en una silla o en el piso. Ellos tienen su broma ahí porque no tienen la comodidad para que tengan a mi esposa en esas condiciones. Orlando, tu comentario. Sí, es doloroso porque los familiares siempre me mantenían al tanto de esa situación. Me comentaron de que ella durmió parte de la noche en una silla. La presión de los familiares y abogados hizo que la enviaran a una oficina y la acostaran en un mueble, y ahí es donde pudo de otra manera descansar. Las imágenes hablan por sí solas. Creo que es algo dantesco y doloroso lo que está haciendo el gobierno trinitario, y es para de otra manera borrar cualquier evidencia que los lleve a ello ante una investigación a la justicia. Claramente el primer ministro Robles quiere proteger a la Guardia Costera, porque lamentablemente es la guardia que él ha usado para frenar el flujo de migrantes venezolanos que no se detiene. Seguirá ocurriendo y seguirá personando a ese país y a otros por la misma que vimos en Venezuela por parte de la organización criminal que lidera Nicolás Maduro. No se va a ver el flujo de migrantes mientras Maduro esté en el poder. Esta situación, lamentablemente, es ya sabida. Hemos hecho una cronología de todos los casos. Estamos viendo desde el principio que deportaron a 16 niños sin sus padres. Eso desencadenó también trágica noticia que las personas detenidas pasaron 1 año y 3 meses detenidos en el puerto militar de Chaguaramo. O sea, estamos hablando de que hay niños todavía de ese caso en proceso o sea, estamos hablando de que estas personas están sujetas a un régimen de cautelar que tiene que visitar siempre la justicia trinitaria para avanzar en esta investigación. Eso porque entró dentro del proceso de justicia. Pero son cosas como esta las que nos da de verdad mucha indignación, porque vemos que el gobierno trinitario usa los medios, usa los cuerpos represivos para, de otra manera, atacar a los venezolanos y enviar una especie de mensaje de xenofobia ante la comunidad trinitaria en contra de los venezolanos. Orlando, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, te pediría un comentario a propósito de lo que decías, el trabajo que están haciendo, recuperando toda la documentación, la información para denunciar el caso de instancias internacionales. ¿Qué puedes compartir con nosotros? ¿Qué pasó con el resto de pasajeros de ese bote? Y reiterar o confirmar contigo si la madre de este pequeñito es la única que puede atestiguar en este caso ahora mismo en territorio trinitario. Te ruego que permanezcas unos minutos más. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la migración en Venezuela, tomando como punto de partida este caso, insisto, que ha impactado a la sociedad venezolana, que tiene que ver con la muerte, el asesinato de un pequeñito que viajaba con su familia, con su madre a Trinidad y Tobago. Inicialmente, la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional para Migrantes incluso UNICEF expresaron su consternación por la muerte de este bebé durante la operación de la Guardia Costera frente a la costa sureste de la isla de Trinidad y Tobago, y pidió una investigación de lo ocurrido. Nos acompaña Orlando Moreno, quien forma parte del equipo del Foro Penal en el Tamacuro. Yo les dejo una inquietud acerca de, la iniciativa de elevar esto a instancias internacionales que ha ocurrido, tomando en consideración la reacción inicial de consternación de distintas agencias de Naciones Unidas, eso en primer lugar, y confirmar, por otra parte, qué ha pasado con el resto de los pasajeros de ese bote, de ese barco, y saber si la madre es la única que puede rendir testimonio ahora mismo en territorio trinitario sobre lo ocurrido. Te escuchamos. Sí, con respecto a la Naciones Unidas, desde el día que recibí la denuncia, al saber que eran los familiares directos que estaban en ella, inmediatamente hice un puente de los familiares con la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela. Ellos me hicieron saber de que no podían, su oficina en Venezuela podía avanzar en ese proceso, sino que me otro departamento de la oficina de Panamá que se encargan de los países caribeños. Comencé a enviar la información de lo que estaba ocurriendo y hoy hemos logrado que ellos emitan alguna declaración y venga un proceso ahora de investigación por ellos para determinar qué sucede allí con personas dentro de Trinidad y Tobago para que puedan incluso tener un poco. Lo que sí me asegura es que es un poco más lento de lo habitual y es porque en ambos países comparten la misma situación. Y lo que sí es que
lo que deja claro ante la comunidad internacional es que hay un solo responsable de toda esta desgracia, no solamente por la acción de Trinidad y Tobago, sino por lo que ha generado el régimen de Nicolás Maduro. El responsable es él, es Nicolás Maduro y su régimen, que hoy tiene a los venezolanos sufriendo una situación bastante lamentable, que es la crisis humanitaria y el conflicto armado en cada uno de nuestras fronteras. La expulsión desde Venezuela a otros países, ahora se ve claramente. La expulsión de Trinidad y Tobago, creo que es claro quiénes son los violadores de derechos humanos. Ahora bien, con respecto a los familiares, hubo esta deportación, llegaron, que la mayoría, puedo decir, son de Tucupita, estado del Tamacuro, fueron trasladados hacia Sucre. Allí pasaron 2 días de hambre las personas deportadas, 2 días de hambre. Y los niños dormían en el suelo. Claramente yo hice la denuncia en su momento. Al ellos ver la denuncia, hablo de ellos, digo, la Guardia Nacional, el MEN, al ver la denuncia posteada en las redes sociales, les robaron los teléfonos a todas las personas que hay. O sea, fue una decomisaron todos los teléfonos porque ya las personas que estaban en Güiria no pudieran reportar absolutamente nada. Ni los familiares estaban desesperados, sabían qué iba a pasar, si iban a ser trasladados o no a Tucupita. Fue en el 3er día que fueron trasladados a Tucupita y casi que después llegaron a la Plaza Bolívar de Tucupita y mandaron a todos para su casa. Cuando llegaron los medios de comunicación, no había nadie en la Plaza Bolívar. Gracias a Dios he comenzado con cada uno de ellos. Voy a entrevistarlos a cada uno de ellos. Es un trabajo un poco más lento porque saber que están dispersos, pero ya hemos comenzado con 3 de ellos a tomar sus declaraciones para hacerle justicia a esta familia que hoy vive esta situación en Trinidad y Tobago, y que ellos son prácticamente también la punta, son los testigos directos de esta situación. ¿Y qué cuentan, Orlando? ¿Qué puedes compartir con nosotros? ¿Cómo ocurrieron los hechos y por qué razón? Sabes que hay mucho temor, mucho en Venezuela. O sea, me he encontrado que me han pedido no dar nombres, sino solamente el testimonio, el testimonio jurado, para que nosotros comencemos a emprender esta investigación contra Trinidad y Tobago. Pero en Venezuela aún más es más difícil. Si ya vemos las declaraciones del padre de Yaelmis, que al comienzo no quería dar ninguna declaración por el temor que tienen en Trinidad y Tobago, porque quien denuncia en Trinidad y Tobago también es detenido. Ya hemos visto que le ha dicho, bueno, no me importa que me detengan, voy a luchar para que haya justicia por mi hijo y para que liberen a mi esposa. Él incluso lo asumió así y por eso ha dado ante los medios de comunicación. En este caso, bueno, muchísimas de las personas allí, hay muchísimo temor, hay incluso persecución dentro del estado del Tamacuro que no permite incluso que las familias hablen. Claramente, bueno, nosotros hemos dado la posibilidad de que hay de que ellos son testigos presenciales y que pueden incluso dar sus testimonios de manera responsable, no emitir nombres ni ubicación de sus hogares ni absolutamente nada, sino que nos permite la posibilidad de tener esos testimonios. Hablan de que el trayecto normal van en el estado del Tamacuro, muchas de las personas salen por Volcán, por Palo Blanco, que son los sitios más cercanos a pequeños campamentos que han construido muchísima gente, incluso hasta mafias, para poder transportar de Tucupita hasta la barra de Cocuina. Hay 7 barras en Tucupita, la que es más cercana a aguas internacionales es la barra de Cocuina, y ahí pueblo sin ley. Ahí llegan todas las vacaciones, pagan su vacuna a las mafias que hoy
están allí, que es el sindicato de Barranca quien lidera esa parte del territorio del TAN. Allí pasan unos días tratando de que esa red o esa mafia pueda decir desde Trinidad o desde de Venezuela si la Guardia Costera está en el camino de estas embarcaciones. Por eso pasan días en la barra tomando en consideración que la Guardia Costera no esté. En este caso, bueno, sí, será que no se dieron cuenta que la Guardia Costera estaba allí y pudieron pasar. Pasaron, se encontraron a la Guardia Costera y sí emitieron una voz de alto, pero en este caso la persona que venía conduciendo dio la vuelta otra vez a aguas venezolanas y es donde comienzan a disparar. Ellos aseguran que hubo 20 tiros a la embarcación y allí es donde fue que por la cantidad de disparos que hizo la Guardia Costera, que lo hacía antes y que lo sigue haciendo, porque tenemos testimonios de situaciones como entraban a los motores fuera de borda, pero en este caso fueron hacia las personas que estaban en la embarcación y fue donde acabaron con la vida de ya Elvis y hirieron a su madre que lo tenía en brazos. Al ver esa acción, ella evidentemente gritó, las personas detuvieron el bote y fue donde ocurrió la detención. Ellos fueron trasladados inmediatamente a tierra firme en Trinidad y Tobago y llevados al helipuerto militar de Chaguarama. Ahí también los mantuvieron incomunicados en el helipuerto militar de Chaguarama y luego el día de la deportación los despertaron a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana fue cuando zarpó esta embarcación hacia Huiri. Eso es lo que me cuentan ellos, porque la mayoría de las personas que venían en esa embarcación eran niños. Entonces, bueno, lamentablemente no fueron los hijos de ellos, pero quieren luchar para que la familia Santoyo Saravia tenga justicia por su bebé. Ahora, dos inquietudes. ¿Qué ha pasado con la hermanita de este pequeño asesinado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿se sabe qué ha ocurrido con los oficiales de la Guardia Costera que dispararon contra esa embarcación? Te escuchamos. La niña está por su padre, le dieron la custodia total a su papá, mientras la mamá está en recuperación en el Hospital Sangre Grande. Ella está siendo atendida por familiares de su mamá y familiares del esposo. No hay ningún tipo de detención o pronunciamiento por parte de ellos. Vemos lo que claramente hay en las imágenes, hay una persecución, no dejan de otra manera una recuperación de Arielvis, claramente la sacaron, seguirán sacando cuando ellas medio se recuperen en el hospital para otra vez ir a migración. Ellos le aseguran que según no va a ser ya bastante escandaloso todo este proceso y quien le asegura es el cónsul de Maduro en Trinidad y Tobago, le asegura a los familiares ella no va a ser detenida, que según van a entregarle los papeles y va a poder irse a su casa, según. Pero claramente, bueno, no vemos a nadie del régimen y estamos en ese proceso de saber detalle a detalle lo que ocurre en ese país. Lo que sí le temen es a la justicia. No solamente trinitaria, sino a la justicia internacional, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a ejercer toda la acción posible para que Trinidad y Tobago esta muerte que ellos causaron. Orlando Moreno, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Forma parte del equipo del Foro Penal en Delta Macuro y también de Vente Venezuela en esta entidad. Conoce perfectamente el caso que ha servido como punto de partida de esta discusión que tiene que ver con la migración, pero ha conmocionado a todo el país, más allá de nuestras fronteras. Insistimos inicialmente en Naciones Unidas, varias agencias de Naciones Unidas
advirtieron que estaban consternadas por la muerte de este bebé durante una operación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y una organización que viene haciendo seguimiento a la situación de los migrantes y en general de los derechos humanos de nuestro país es el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Su director nos acompaña a esta hora, Eduardo Trujillo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la nueva invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir acerca de los distintos informes que vienen publicando sobre este tema y otros. Pero pediría una primera consideración o comentario de nuestro invitado acerca de este caso, insisto, que ha conmocionado a nuestro país, incluso a distintas agencias de Naciones Unidas, que tiene que ver con el asesinato de este pequeñito que viajaba con su madre rumbo a Trinidad y Tobago por acción de efectivos de la Guardia Costera de ese país. ¿Qué puede comentarnos? Y pues la verdad es que es un caso profundamente lamentable. Creo que es evidente que esa situación que ha ocurrido allí obedece a dos hechos motivantes. Por una parte, la emergencia humanitaria que hay en Venezuela, que es el primer motor de expulsión de personas de nacionalidad venezolana que toman la decisión de traspasar las fronteras por vía terrestre o, como en este caso, por vía marítima. Y en segundo lugar, digamos, la falta del Estado de Trinidad y Tobago en cuanto al respeto al derecho internacional de las personas refugiadas y, en consecuencia, el que su guardia costera haya cometido una acción hostil frente a un peñero repleto de personas venezolanas en donde se encontraba este niño lamentablemente fallecido, en donde, abriendo fuego contra este peñero, se obtuvo este fatídico resultado. Y lamentablemente, el viernes de la semana pasada trascendió en medios de comunicación social y específicamente por una declaración del padre del niño fallecido, que la madre, que se estaba recuperando en un hospital en Trinidad y Tobago de la situación que había vivido, al ser dada de alta,
es informada que sería detenida y presumimos que ha sido recluida en un centro de detención para migrantes para posteriormente ser deportada, como ocurrió con el resto de las personas que se encontraban en el Peñero, donde lamentablemente falleció este niño de nacionalidad venezolana. Ahora, esto es posible tomando en consideración que ella probablemente es la única que puede rendir testimonio ante la justicia trinitaria sobre lo ocurrido. ¿Qué puede decirnos? No tiene mayor sentido desde un punto de vista jurídico esta acción, porque esta acción lo que haría es obstaculizar el proceso de verdad al que se debe llegar mediante una investigación del hecho. Aquí lo que pareciera que va a ocurrir es que van a deportar a esta ciudadana venezolana hacia nuestro territorio y que la investigación que se haga en Trinidad y Tobago sobre este hecho pareciera que no va a avanzar mucho, ya que como tú bien mencionas en tu pregunta, es ella la principal testigo de lo que ha ocurrido allí, así como el resto de las personas que se encontraban en el Peñero, que según entiendo ya fueron deportados hacia Venezuela. Ahora, ¿es posible esperar que la comunidad internacional, al menos Naciones Unidas a través de distintas agencias, hagan algo con relación a este tema que, bueno, tiene que ver con el fenómeno migratorio en Venezuela, que lamentablemente, no se detiene? ¿Qué puede decirnos? Bueno, las agencias de Naciones Unidas, especialmente la OIM y el ACNUR, tienen un mandato específico para tratar este caso y para tratar el tema de la migración forzada en términos generales. Incluso me atrevería a decir que por la gravedad del asunto, la propia oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pudiese ser parte del activismo o de la incidencia internacional de parte de Naciones Unidas en torno al estado de Trinidad y Tobago en relación a este asunto. Tienen herramientas y tienen mandatos para incidir. El gran detalle es que si no hay voluntad dentro del mismo estado de Trinidad y Tobago en hacer una investigación exhaustiva sobre este tema, posiblemente en el corto plazo no haya un esclarecimiento de la situación y, bueno, una familia que huía desesperada de Venezuela para conseguir una mejor situación, una mejor suerte en segundo país, obtiene todo lo contrario y quienes quedan en la familia son deportados hacia la suerte de la que huyen. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado, porque en las últimas horas hemos conocido que Honduras se sumó a la lista de países que están exigiendo visa a los venezolanos para ingresar a esa nación. Decía David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes venezolanos, que este tipo de medidas no van a detener el éxodo masivo producto de la crisis interna en Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No, coincido, no lo van a detener. Esto es lo que algunas personas en el entorno de derechos humanos han llamado el muro de las visas para las personas de nacionalidad venezolana. Este es un muro invisible en donde, bueno, se colocan mayores restricciones para el acceso de la población a potenciales estados de acogida. Específicamente en cuanto al caso de Honduras, no me cabe duda que eso es un proceso de externalización de fronteras en virtud del aumento de personas de nacionalidad venezolana que han hecho el tránsito para pasar la frontera con los Estados Unidos, bien sea de manera terrestre, atravesando Colombia, luego el tapón del Darién y luego suben por toda Centroamérica, o llegando a terceros países en Centroamérica como Costa Rica, Panamá, México, y para luego proseguir su camino. Esta es una situación que en el corto plazo no se va a detener porque aún cuando hay una apreciable y ligera mejoría económica en el país, esa mejoría económica no ha cambiado la situación estructural de carestía a la que está sometida buena parte de la población, que es lo que incentiva en buena medida la migración forzada. Ustedes, decíamos al inicio de esta conversación, han publicado distintos informes, análisis acerca
de lo que está ocurriendo con la migración, en general con los derechos humanos en nuestro país. Yo quisiera referirme a la situación de los migrantes. Solo 40%, decían ustedes, de los ciudadanos que han abandonado Venezuela tiene estatus legal en los países de acogida. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, al respecto de esa afirmación que se hizo en otro medio de comunicación la semana pasada, lo que puedo decir es que es una realidad. La mayoría de las personas que salen de Venezuela y que acceden a terceros países no tienen el estatus legal para permanecer en esos países desde un punto de vista del derecho de migrantes, pero sí tienen un estatus legal para permanecer en esos países desde el punto de vista del derecho de las personas refugiadas. Y en aquella oportunidad, una de las cosas que comentábamos es que el refugiado o la persona refugiada es la persona que huye por el temor fundado de que su vida en el lugar en donde se encuentra está en riesgo. Muchas de las personas o la gran mayoría de las personas que salen de Venezuela realmente lo hacen con el temor fundado de que su vida está en riesgo. El concepto de refugio que data de mediados del siglo XX con la Convención de Refugio fue actualizado luego en los años 80 a través de una declaración que se llama la Declaración de Cartagena, en donde no solamente para considerarse que se huía con el temor fundado de que su vida estaba en riesgo, se tenía que estar huyendo de un conflicto armado, sino que también se puede estar huyendo de una situación económica depauperada por condiciones estructurales como lo que está ocurriendo en Venezuela, y por eso es que muchas organizaciones en el país han denominado este fenómeno como una emergencia humanitaria compleja o una crisis compleja, que es la nomenclatura aceptada en Naciones Unidas. Ahora, ciertamente, además de la crisis humanitaria compleja, la situación económica, la gente huye del conflicto armado, sobre todo en la zona fronteriza de nuestro país y de la persecución política. Yo le pediría un comentario sobre estos temas a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera, sobre todo en la frontera sur y la frontera con Colombia. Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, mi anterior comentario era referido a la principal causa de salida de personas de nacionalidad venezolana. No tenemos duda que es por la situación económica, que les pone en una posición de carestía tal en donde no pueden ni siquiera alimentarse o no pueden atender patologías de cualquier tipo. Ahora, tenemos otro grupo de personas en donde hay porcentualmente una menor cantidad, que son las personas perseguidas por razones políticas, que indudablemente ante el temor de caer en alguno de los calabozos de policías o cuerpos militares en Venezuela por el ejercicio del derecho a la participación política o a la libre expresión, deben huir del país. Las otras personas a las que tú te refieres son aquellas que son víctimas de hostigamientos en virtud del conflicto armado que ya está dentro de nuestras fronteras. Ese combate que existe, que es un combate evidente entre disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional por control de territorio dentro del Estado venezolano, que ha hecho que, por ejemplo, en las riberas del río Arauca, decenas o centenares de personas de nacionalidad venezolana deban traspasar la frontera hacia la zona del Arauca colombiano para guarecerse en virtud de los combates que eventualmente se realizan en esa zona. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Por eso quisiera referirme acerca de lo que está ocurriendo internamente en el marco de lo que estamos conversando con Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, porque además de las circunstancias de la migración, hay una situación muy difícil para todas las poblaciones, específicamente las más vulnerables en nuestro país. Ustedes recientemente publicaban un informe sobre la esclavitud moderna en los pueblos y comunidades indígenas en el estado Bolívar. Y esto incluía justamente a los menores, a nuestros pequeñitos, que son sometidos a esta situación en esta región de nuestro país. Al regreso de la pausa le pediría un comentario. Ya venimos.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando hoy acerca de la situación de la migración forzada en nuestro país, tomando como punto de partida, insistimos, este hecho dramático, trágico, el asesinato de un pequeñito que viajaba con su madre con destino a Trinidad, producto de la acción de la Guardia Costera de ese país. Nos acompaña Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y no sé si es la peor situación de derechos humanos que ha vivido nuestro país en los últimos años, sobre todo en el caso de las poblaciones más vulnerables, porque nos toca hablar de estas situaciones en específico, pequeñitos que mueren, tratando de huir de Venezuela, en muchos casos en compañía de sus familiares, pero otros que son sometidos a esclavitud moderna en territorio nacional, tal como lo refleja el último informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sobre este tema de la esclavitud moderna, quiero puntualizar que esta es una línea de investigación que se abrió en el Centro de Derechos Humanos de la UCAP hace aproximadamente 3 años y medio. Luego sirvió para motorizar la fundación de una oficina en nuestro campus de la UCAP en Ciudad Guayana. Y parte de la motivación para trabajar este tema es que empezamos a divisar, así como otras organizaciones nacionales, empezamos a divisar que había situaciones de semiesclavitud en el territorio nacional que no estaban siendo visibilizadas. Muchas personas consideran que la esclavitud es algo superado en el siglo XIX, porque efectivamente fue prohibida a nivel constitucional la esclavitud en el siglo XIX en Venezuela y en buena parte del mundo. Y da la impresión de que por esa constitucionalización y prohibiciones legales que hay sobre la esclavitud vista desde el prisma colonial, es decir, la persona que era captada en un territorio de otro continente, era traída a las Américas, no era considerada persona y debía trabajar prácticamente en cualquier cosa que le indicase su señor feudal o su amo. Esa es una noción de esclavitud que ya está desvencijada. Actualmente se habla de formas contemporáneas de esclavitud moderna, y tan importante es este tema en el mundo, que incluso hay 2 relatorías en Naciones Unidas, 2 procedimientos especiales que procuran investigar sobre esclavitud moderna y sobre formas contemporáneas de esclavitud moderna a nivel mundial.
Uno de los ejemplos típicos de la esclavitud moderna es la trata y el tráfico de personas, situación que ocurre en todo el mundo actualmente y específicamente causa vulnerabilidades mucho más importantes en las mujeres. Entonces hay que visualizar la trata y el tráfico de personas como forma de esclavitud moderna con un enfoque diferenciado. ¿Por qué? Porque suelen ser las mujeres las víctimas de trata y tráfico con la finalidad de ser explotadas sexualmente en otro territorio o dentro del mismo territorio en el que se encuentren, pero en otra jurisdicción, en otro estado, en otro departamento, según sea la organización política territorial del país. Nosotros hemos venido publicando una serie de informes focalizados en buena medida en el Estado Bolívar sobre esclavitud moderna, en donde hemos ido desagregando grupos. Y el día lunes de la semana pasada dimos a conocer un nuevo informe en donde hemos hecho un análisis sobre poblaciones indígenas en el estado Bolívar y también parcialmente en el estado Amazonas. Y una de las cosas que nos hemos encontrado es que luego de hacer un proceso de documentación situacional dentro del estado Bolívar de aproximadamente 10 casos en donde se evidencian patrones de esclavitud moderna, podemos afirmar que en el estado Bolívar hay aproximadamente 1.000 indígenas que están trabajando en condiciones de esclavitud moderna. Uno de los ejemplos que colocábamos allí en el informe es cómo en la población de Cambalache o en la zona de Cambalache, esto queda en Ciudad Guayana, en las riberas del río Orinoco, que funciona como una especie de vertedero. Hay una parte que funciona como una especie de vertedero de basura y de chatarrera. Hemos encontrado como poblaciones indígenas, guaraos, que están en constante movimiento por el territorio oriental del país, porque es una población nómada, ha debido someterse para sobrevivir a procesos de recolección de chatarra y recolección de desechos, trabajando en jornadas de no menos de 12 horas al día por unas sumas de dinero que podemos considerar como irrisorias. Eso es un formato de esclavitud moderna en el contexto actual. ¿Por qué nos focalizamos en poblaciones indígenas? Bueno, las poblaciones indígenas tienen un reconocimiento de derechos en la Constitución de 1999, han sido históricamente marginadas desde la época colonial y luego durante la fundación de la República y consolidación de las distintas repúblicas en Venezuela, y vemos cómo en el tiempo actual el proceso de transculturización de algunas de esas poblaciones ha generado una dependencia económica de parte de esas poblaciones indígenas en actividades típicas de lo que se llaman los criollos, es decir, las personas de nacionalidad venezolana no pertenecientes a las poblaciones indígenas. Y esto ha hecho que, por ejemplo, deban tener este tipo de trabajos como el que nosotros hemos focalizado en la zona del Cambalache. De igual manera, hacia el sur del propio estado Bolívar, en lo que se ha denominado el arco minero del Orinoco, en virtud del control territorial que de esa zona ejercen grupos de delincuencia organizada con aquiescencia del Estado, allí se realizan actividades extractivistas en donde no hay una revisión de las condiciones laborales. Tanto poblaciones indígenas como población no indígena realizan actividades de extractivismo en un contexto de violencia y en un contexto donde no hay protección de derechos laborales. Y allí también se está dando esta situación. ¿Pudiese comentar? Sí. Perdón que interrumpa a nuestro invitado. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero creo que vale la pena que continuemos con esta conversación en el futuro, porque este es el contexto del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con la migración venezolana, el éxodo masivo de Venezuela. Se cifra en más de 6 millones de ciudadanos, puede llegar a 7 millones a lo largo del año 2022. Eduardo Trujillo, gracias por atendernos, acompañarnos tempranito. Lamentablemente, insisto, se nos ha agotado el tiempo y nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios.
El Fondo Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.